Bueno, muy buenos días, amados hermanos. Un gusto estar aquí, me siento feliz. Realmente cuando Dios te llama para compartir la palabra de Dios hay una tremenda felicidad. Realmente es hermoso, aunque hay cierto temblorcito y cierto sustillo por ahí, pero Dios es bueno y capacita y respalda. La palabra que va a salir hoy de esta boca es palabra de Dios. Él me la dio. Recuerden que el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. Así es que la palabra tiene que ser aprovechada, porque vamos a escuchar o voy a mencionar ahora un versículo que cuando preparaba la enseñanza me llamó poderosamente la atención. Y en el libro de Hebreos, ya les voy a citar específicamente el versículo, dice que todos escuchamos la palabra, pero no todos la aprovechan. Eso quiere decir que tal vez no todos la entienden. Eso quiere decir que tal vez la escuchamos, pero no la llevamos a la práctica. Y no recibimos galardón, no recibimos recompensa, no recibimos bendición. Así es que escuchen la palabra y que les aproveche. Continuamos hablando sobre la armadura espiritual. Y no es casualidad que durante estos días yo haya recibido por la vía del WhatsApp una música de guerra espiritual, y quiero que la escuchen con mucha atención. Lo que suena es el shofar, es un instrumento espiritual de guerra, es un instrumento profético de guerra espiritual. El shofar y los tambores sonaron cuando el pueblo de Dios le dio vueltas a las murallas de Jericó, y cuando los 7 sacerdotes hicieron sonar el shofar y los tambores, y el pueblo de Dios gritó clamando por la protección de Dios y la victoria de Dios, las murallas cayeron. Entonces, cualquiera que sea su muralla, cualquiera que sea su aflicción, tenga la convicción, la certeza de que la palabra de Dios es para su vida, que hay una promesa de compañía, de que usted no está abandonado, de que usted no está desamparado, que hay una bandera que Dios levanta a su favor para darle la victoria. Escuchen el sonido de guerra de Dios. Visualicen a Jehová de los ejércitos cabalgando, rodeándolo, levantando esa bandera de victoria. Él no permitirá, nunca permitirá que usted sea derrotado, que usted sea amedrentado, que usted caiga contra el suelo, porque su brazo poderoso se va a extender y lo va a sostener. Así es que escuchen el shofar. Gracias, Señor. Hermanos, recuerden, hermanos, que ustedes son llamados a establecer diferencia. Ustedes son agentes de cambio. Ustedes son guerreros del Dios Altísimo. Jeremías 1:19 dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia son poderosas en destrucción de tus fortalezas. En el nombre de Jesús, esta palabra es declarada para la congregación.
No teman, quiten todo temor de sus vidas. No teman, porque el Señor es tu escudo, el Señor es tu fuerza, el Señor es tu fortaleza. Sostenernos, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por la victoria desatada en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te resistiremos y tendrás que huir avergonzado, y tendrás que huir avergonzado. Sintieron la presencia del Señor como poderoso gigante. Él te protege, Él está a tu alrededor. Que sintamos temor en algunas ocasiones, real, pero nunca olvide que los ojos del Señor están fijamente puestos en cada uno de nosotros. Nunca olvide que Él conoce tu corazón, los secretos más profundos guardados en tu corazón. Nunca olvides que Él conoce tu necesidad. Nunca olvides esa promesa de compañía donde te mueves. Él viene contigo y te salva. Te salva de toda aflicción, de toda ansiedad, de todo estrés, de toda preocupación. Él vence al enemigo. No lo olvidemos. Esa música realmente toca el corazón. Es una música de guerra espiritual, profética, sonó y las murallas de Jericó cayeron. Y se oyó el grito del pueblo de Dios, un grito de guerra, pero además un grito de confianza en el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. Repito, que hay temor a veces, sí hay temor, pero lo que tiene que prevalecer es el mensaje de Dios. Porque lo que está escrito, las promesas del Señor se cumplen para cada uno de nosotros cuando hay fe, cuando hemos creído, porque estamos más que claros que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que cuando nos acercamos a Él, creemos que es real, que tenemos a nuestro lado un Dios viviente y que Él nos galardona, Él galardona esa fe, Él la galardona. Entonces, atemos todo ese temor, todo ese miedo, toda esa preocupación, toda esa ansiedad. Yo prácticamente puedo ver cuando la leo ante el trono del Altísimo y Él la toma cualquier preocupación y el Señor la aprieta bajo su sandalia. Y de ahí no sale, pierde su poder. Él la sostiene, Él no permite que se devuelva su vida. Él no lo va a permitir. Nosotros vamos a continuar hoy hablando un poquito sobre la armadura de Dios. Esa armadura que nosotros nos ponemos y ojo, no se la ponga en forma reactiva. No se la ponga cuando usted perciba que el enemigo anda al acecho. No. La armadura de Dios usted la tiene que poner, la tiene que tener en forma proactiva. Usted todos los días se levanta y ¡bum!, se la pone. Porque eso le va a permitir salir a la calle protegido. Más que protegido. ¿Quién mejor que Pablo? Yo analizaba a Pablo, qué hombre más extraordinario.
Pablo tuvo que haber recibido montones de dardos lanzados por el enemigo. Él tuvo que ser una persona más que probada, un hombre esforzado, un hombre valiente. ¿Y por qué más que probado? Porque Pablo perteneció al otro bando. Pablo pertenecía al bando de las personas que atacaban a los cristianos, a los creyentes en Jesús. Él los perseguía, él los encarcelaba, él los masacraba, y de un momento a otro el pueblo ve que Pablo se levanta como un defensor del ministerio de Jesús. ¿Qué podían las personas pensar de Pablo? ¿Qué podían pensar? ¿Que era un traidor a la causa? ¿Qué podían pensar? Bueno, me imagino, repito, que el juicio, la calumnia, todo lo que pudieron haber lanzado contra Pablo se dio. Pero bueno, él persistió en su ministerio. Pero además Pablo se movía con extrema facilidad. Esto es como una manera de recapitulación, de resumen de las enseñanzas anteriores. Pablo se movía con gran facilidad por todo el imperio romano. Es más, él le habló al todo el imperio romano sobre el ministerio de Jesús. El imperio romano conoció a Jesús por boca de Pablo en gran manera. Él lo hizo, él se esforzó, él fue valiente. A pesar de los dardos que recibió, él continuó en su ministerio. Pablo observó a los soldados romanos. Ellos sabían cómo físicamente se protegían contra el enemigo. Y yo pienso que el Espíritu de Dios comenzó a darle a Pablo la sabiduría para comenzar a idear una armadura, pero no física, una armadura espiritual. Que esa es la armadura que nosotros todos los días tenemos que tener incorporada en nuestras vidas. Porque si no la tenemos, si no tenemos esa armadura de la cual mis hermanos, el pastor, la pastora Tamara y el pastor Alejandro ya han hablado anteriormente, si nosotros no tenemos esa armadura puesta, vamos a ser una presa más que vulnerable del enemigo. Y entonces sí que se va a cumplir aquello que dice que vamos a ser zarandeados por Satanás. Pero si usted, repito, en forma proactiva, no solo cuando se le presente la emergencia, no solo en ese momento, si usted todos los días viste la armadura, esa armadura espiritual, usted ya no va a ser vulnerable ante las acechanzas del enemigo. Usted va a estar más que protegido y Dios le va a entregar la victoria y usted la va a disfrutar. Entonces sabemos que Satanás, que es astuto y audaz, anda como un león rugiente. ¿Han visto los programas de Animal Planet? Lo que es el león. El león no se presenta así de una vez para todo y estrellita, ¡rum!, te voy a dar un zarpazo. No. El león se esconde. El león observa, es sigiloso, observa, él no se presenta de buenas a primeras. Él ve quién está con la armadura en el ropero. Él ve quién está desprovisto. Él ve quién es vulnerable. Él sabe quién puede ser presa de él y ¡vrum!, le lanza el zarpazo. Él quiere robarlo. Él quiere matarlo, Él quiere destruirlo, Él quiere que usted no sea parte del ejército de Dios, Él quiere que usted sea un fracasado, Él quiere que todo aquello que en algún momento usted recibió como un dardo de fuego contra su persona, Él quiere que ese dardo penetre a su vida porque usted tal vez por desconocimiento le abrió la puerta y ese dardo entró. Y usted está creyendo, repito, que usted no tiene valor, que esos sueños que usted acaricia no son para usted, que usted no los puede alcanzar ni conseguir porque usted no vale la pena. Y ese dardo que abrió usted la puerta y entró, ese dardo salió
del padre de toda mentira. No lo crea. Eso es una sarta de mentiras que el diablo tiene para usted. Póngase la armadura. Póngase la armadura. Deje de ser vulnerable ante las acechanzas del diablo y de su séquito de demonios. Recuerde, Él es astuto, sagaz. Él la observa. Él lo observa. Él sabe cuando usted está vulnerable y entonces Él viene y lo ataca. Repito, quiere destruirla, quiere matarle y quiere robarle la paz. Porque cuando usted pierde la paz, entonces usted está expuesta a todo aquello que le genera temor y usted queda totalmente paralizado. Y el Señor le dice, nos dice que Él no quiere ni rodillas paralizadas ni brazos caídos. Él quiere verdaderamente adoradores. Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y los verdaderos adoradores, ¿saben quiénes son? ¿Sabe quiénes son los verdaderos adoradores? Los que tienen la armadura puesta. Porque esos que tienen la armadura puesta se refugian en la palabra de Dios, se refugian en la adoración, se refugian en la alabanza, en la adoración, en el ayuno. Y eso nos hace ser fuertes en el nombre de Jesús. Dejamos de ser vulnerables ante las acechanzas del diablo. En Efesios 6:15, y ahí es donde nos vamos a detener, porque es parte de la armadura. Efesios 6:15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pónganle atención a la palabra paz. Todos sabemos que el evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas del evangelio, del ministerio de Jesús. Realmente Jesús es el evangelio mismo. Cuando leemos los evangelios hablamos de Jesús. Entonces, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hablemos de las sandalias que utilizaban los romanos. Los romanos, como parte de su vestidura de guerra, usaban unas sandalias que tenían una suela gruesa. Tenían una punta de hierro porque el enemigo lanzaba unas púas afiladas que ellos tenían que brincar, que sortear. Esas sandalias los romanos las amarraban a sus pies con unas tiras de cuero fuerte, firmes, esas sandalias amarradas a los pies del soldado romano. Por eso es que Pablo habla de que el evangelio de la paz del Señor Jesús, esas buenas nuevas, esas buenas noticias, tienen que estar amarradas a nuestras vidas como amarraban los romanos sus sandalias a sus pies. Entonces él habla del evangelio de la paz, que es Jesucristo. Cómo Él nos enseña al estilo de vida que todos tenemos que manejar. La paz sobrepasa, la paz de Dios. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Solamente Dios nos las puede dar. Y esa paz guarda el corazón. Esa paz guarda nuestras emociones, esa paz guarda nuestros pensamientos. Y entonces el pensamiento ese mediocre que en algunas oportunidades tenemos, se va. Y entonces el pensamiento de poder y autoridad de Jesús para atar y desatar nos acompaña. Eso es un arma de guerra importantísimo. Además, cuando usted tiene paz y la aflicción viene a su vida, y su corazón es guardado y sus pensamientos también, entonces usted comienza a ver el problema desde la perspectiva de Dios. Usted comienza a ver su ansiedad, usted comienza a ver su temor, usted comienza a ver sus miedos, esos dardos lanzados que vienen del padre de toda mentira. Usted comienza a ver su situación, su escenario desde la perspectiva de Dios. Y desde la perspectiva de Dios vamos a obtener el triunfo contra todos esos dardos.
Pero si usted pierde la paz porque fue vulnerable y el enemigo se acercó y se la robó y se llevó su paz, entonces a su vida viene el temor que paraliza. Viene la ansiedad, la zozobra, se pierden las ganas de vivir. Vivimos en medio de temores, vivimos en medio de tropiezos. ¿Por qué? Porque nos fue robada la paz del evangelio. Y entonces comenzamos a arreglar nuestras situaciones, nuestras aflicciones desde la perspectiva humana, desde nuestro intelecto, y corremos para allá y corremos para acá y buscamos a sutanito y buscamos al profesional porque creemos que en ellos están las respuestas a nuestra necesidad, y eso es un engaño también. Pero eso ocurre cuando usted pierde la paz del evangelio de Jesús. Recuerden, Jesús es el evangelio mismo. Las buenas nuevas, las buenas noticias, la victoria proceden del mismo Jesús. Entonces, la paz del evangelio, que sea como una sandalia fuertemente atada a su vida. Les voy a relatar cuando Dios te llama a compartir la palabra, uno trata de buscar sobre todo testimonios, porque los testimonios se edifican mucho. Bueno, me encontré una situación real, no crea que es imaginaria. Es tan real que estoy segura que muchos de los aquí presentes la han vivido de una u otra manera. Una mujer estaba con su esposo en la casa. El esposo entró al baño y comenzó a darse una ducha. Resulta ser que la esposa no lo sabía y conectó la lavadora. Entonces se le comenzó a ir el agua, porque eso es lógico. Ustedes saben, yo recuerdo a mi hija cuando está en la ducha, comienza a decirme: mami, cuidado, pone la lavadora porque se me va el agua y sale muy fría. Bueno, esto le pasó a este señor. Se estaba duchando, la señora sin saberlo conectó la lavadora y él comenzó a recibir las consecuencias: poca agua y muy fría. Y él comenzó a maldecirla, a decirle improperios, a decirle cosas muy feas que no voy a repetir, pero se las pueden imaginar. La señora, que estaba cercana y la puerta del baño estaba abierta, comenzó a escuchar todas las malas palabras y las maldiciones que aquel hombre, aquel marido, le estaba lanzando a su esposa. Ella se sintió sumamente afectada, pero hizo lo que todos tenemos que hacer. Ella recurrió al Señor y le preguntó qué podía hacer, cómo podía manejar la situación. Estaba siendo maldecida. Dios mío, qué fuerte, y escucharlo. Entonces el Señor le respondió y le dijo que hiciera totalmente lo contrario a lo que aquel hombre estaba haciendo, que tuviera paz. Esa paz comenzó a guardar el corazón, las emociones, la voluntad, los pensamientos de aquella mujer. Y aquella mujer comenzó a orar. En lugar de irse, que era lo que Satanás pretendía, en lugar de levantarse e irse y confrontar a su esposo y gritarle: ¿qué te pasa? ¿Por qué me tratas de esa manera? ¿Qué te estoy haciendo? Yo no lo sabía. ¿Por qué me maldices? Imagínense lo que podría producirse de una relación como esa. Pero esta mujer en oración oyó la palabra de Dios. Y Dios le dijo: tenga paz y actúe contrariamente a lo que su esposo está haciendo. Ella fue obediente a lo que recibió en oración, porque el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. Mientras que el otro es el padre de toda mentira,
el Señor nos guía a toda verdad. Este hombre comenzó a lavar el carro. Y esta mujer, oigan, no es fácil, les cuento. Se acercó y le dijo, te voy a ayudar a lavar el carro. Y él no le dijo nada, le permitió que la ayudara, que lo ayudara. Cuando todo estuvo en paz, cuando el terreno estaba parejo, ella se acercó y le dijo, ¿por qué me agrediste de palabra? Me dolió, me afectó, pero con paz, con total control, con dominio propio. Y él le dijo, ni siquiera me enteré de que habías escuchado. Dio media vuelta y se fue. Ahí no hubo perdón, pero esta mujer que sí escuchó la voz de Dios, perdonó. A eso estamos llamados, eso es parte de la armadura. Perdonó, porque el diablo no se puede salir con la suya. Perdonó y ella supo lo que en este momento vamos a saber todos los aquí presentes, quienes estamos aprovechando el oír la palabra de Dios. Ella perdonó y supo que por medio de la paz ella podía sortear cualquier dificultad que se podría presentar en el camino. Así es que el Evangelio de paz, hermanos, es un arma poderosísima que debemos ponérnosla todos los días, porque usted no sabe cuando sale de su casa o cuando está en su casa qué situación conflictiva puede enfrentar. Entonces, como es ahora casi un estribillo, ¿ustedes se han dado cuenta? Tenga paz, le dicen a uno. Es frecuentísimo, tenga paz. Pero trascienda el pensamiento, trascienda el concepto, tenga paz. Ya sabe que la paz la guarda usted, guarda su corazón, guarda sus pensamientos. Ejercite la paz, lleve a la práctica la paz. El Espíritu de Dios lo va a llevar a toda verdad. El Espíritu de Dios lo y la va a ayudar a tener paz. Porque todo lo contrario es actuar con su razonamiento limitado, con su intelecto. Usted no va a arreglar ninguna situación si pretende hacerlo de esa manera. Todo lo contrario, usted lo va a enredar todo, usted lo va a confundir todo, usted lo va a complicar todo. Escuche la palabra de Dios y practíquela. Ese versículo que me conmovió tanto está en Hebreos 4:2 y dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva del Evangelio como a ellos, como a otros que no están aquí. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Y aquí vamos a brincar a la otra parte de la armadura de Dios, la fe. La fe importantísima también. Antes de entrar a la fe, les voy a leer lo que dice Isaías 52:7. Personalice este versículo que le voy a mencionar. Personalícelo. Cuán hermosos son sobre los montes nuestros pies, que traen las alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son nuestros pies, cuán hermosos tienen que ser todos nuestros pies. Qué lindo caminar y llevar a los demás las buenas nuevas, las nuevas del Evangelio, las buenas noticias y compartirlas con otros, porque hay en el mundo una gran cantidad de gente que no conoce el Evangelio de la paz. Pero nuestros pies tienen que ser hermosos y ligeros y confiados y firmes, calzando esas sandalias del Evangelio de paz. Vayamos, compartamos.
en la familia, en el vecindario, en todo aquel que Dios nos presente. Hable del Evangelio de la paz, porque es parte de la armadura que Dios quiere para usted, para que deje de ser vulnerable, para que no reciba zarpazos. Hable del Evangelio de la paz. Es importante también saber, hay personas, yo quiero comentarles un testimonio que quizás lo debía haber dicho desde el comienzo, un testimonio personal, para que comprendamos muchas verdades. Hace mucho tiempo atrás yo fui realmente zarandeada por el enemigo. Yo estaba apartada del Señor, de oídas lo conocía, pero ahora lo conozco, es diferente. Antes lo oía o escuchaba por ahí de él, ahora lo conozco. Hubo una persona cuyos pies hermosos se acercaron a mí y entonces me mostraron el Evangelio, me mostraron a Jesús. Y yo con aquella palabra de paz, de salvación, de victoria, de fuerza, de fortaleza, de consuelo, comencé a ensancharme, comencé a llenarme, mi vida cambió por completo y me sentí la mujer más feliz del mundo. Y yo creí que la situación iba a seguir así. El problema sobrevino, esto se lo digo para que tratemos de aclarar ideas y conceptos. El problema vino cuando de repente me vino otro zarpazo. Yo creí que el acercarme a Dios, es cierto, es encontrar el bien, pero lo que yo estaba confundida era que yo pensé que la aflicción ya nunca iba a tener nada que ver conmigo. Que de ahí en adelante, a partir de ese primer encuentro y de ese primer amor con el Señor, todo estaba solucionado. Y cuando de nuevo se me movió la tierra, ojo, y esto es lo que hay que tener muy claro, cuando de nuevo se me movió el piso, yo consideré que esto era un fraude. Yo creí que esto era una mentira, que alguien me la había contado para que yo superara una pruebita. Pero nadie me dijo lo que Jesús dice: en el mundo encontraréis aflicción. Esto quiere decir que si yo acabo de pasar unas pruebas bastante serias para mi vida y Dios me dio la victoria y me sacó del abismo, eso no quiere decir que el día de mañana yo no vaya a enfrentar otra prueba y otra aflicción. Esto todos tenemos que tenerlo muy claro. El día malo viene y hay que saberlo. Aquí no todas las cosas tienen que decirse bonitas. La palabra es clara. La aflicción existe. En el mundo encontramos la aflicción y en cualquier momento. Pero Dios la venció. Dios la venció. Y esa es la victoria que tenemos que tener. Y ese es el Evangelio de paz que viene a nuestra vida y nos mantiene y nos sostiene. Eso es. Eso yo lo quería aclarar porque a mí me pasó. No vayan a creer ustedes nunca que esto es un fraude. No, esto no es ningún fraude. Esto es una verdad. Y tenemos que estar como atalayas. ¿Ustedes saben lo que son los atalayas? Es una palabra preciosa. El atalaya era el hombre que se subía en lo alto de la muralla y estaba así, viendo a ver en qué momento se acercaba a la ciudad del enemigo. Él estaba apercibido, atento, alerta, y entonces él, con la coraza puesta, con la armadura puesta de Dios, él se podía defender. Entonces vuelvo a repetir, tenemos que estar siempre alertas, apercibidos con todo eso que Pablo dice que es la armadura, como atalayas, viendo las cosas a lo lejos, viendo al enemigo venir. No tomen, estoy tal vez insistiendo en el enemigo, pero bueno, si tenemos que ponernos la armadura y hay guerra, pues hay dos bandos, ¿verdad? El de los buenos y el de los malos. Bendito Dios que estamos firmemente parados en las bondades del Evangelio. El escudo de la fe es la otra parte de la armadura.
Entonces, Mateo, vamos a ver, Efesios 6:16, dice: estad pues firmes, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Volvamos a los romanos. Los romanos tenían unos escudos prácticamente del tamaño de ellos. ¿Eran escudos de madera o eran escudos de hierro? Los forraban de cuero y los mojaban para que las flechas que les enviaban de fuego resbalaran y no les hicieran daño. Pero bueno, pensemos en estas armaduras de los romanos, en los escudos. Ellos prácticamente hacían como cuadrados y se rodeaban de escudos a todo alrededor y aquí arriba, y entonces eran prácticamente invulnerables. Pero tarde o temprano esos escudos hechos por manos de hombre iban a fracasar. Pero resulta que nosotros tenemos un escudo de fe que permanece para siempre y es suyo. Usted lo puede portar para defenderse de los ataques del enemigo. La fe es por el oír. La fe crece, se afirma por el oír la palabra de Dios. Pero aquí quiero explicarles otra cosa. Hay dos conceptos muy diferentes y conste, no estoy en desacuerdo con la palabra de Dios, pero hay versiones. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Usted puede estar aquí sentado oyendo lo que yo estoy mencionando de parte de Dios. Él está poniendo esta palabra en mi boca, no soy yo, no me la estoy sacando de la manga. Es palabra de Dios para su vida. Usted la está oyendo. Usted está oyendo los sonidos de las palabras, pero resulta que le puede entrar por este oído y le puede salir por el otro. Y usted salió de aquí y en la tarde se pregunta, ¿de qué habló esa señora? ¿De qué habló? No recuerdo. Pero si usted escucha, además de oír, cuando usted escucha, activa el cerebro y comienza a entender el mensaje. Le pone atención, lo comienza a desmenuzar, se va de aquí y reflexiona porque fue una palabra que Dios plantó en su corazón y ahí lo va inquietando, le va estorbando. El evangelio de paz, el escudo de la fe, qué bien que Dios nos ha dado esa armadura, me puedo defender. Eso es diferente. Entonces, como le leí en Hebreos, usted tiene que oír, escuchar y aprovechar la palabra. Aproveche lo que hoy Dios está trayendo a su vida. No haga que las palabras se las lleve el viento, como dicen por ahí. Llévelas en su corazón. Reflexione sobre ellas. Deuteronomio habla mucho sobre eso. Reflexione sobre este mensaje. Es que es importantísimo, porque el Señor le está dando a usted las armas para defenderse, para tener una vida buena. La fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, no le agrada a Dios. Porque el que se acerca a Él, dice la palabra, tiene que tener la certeza y convicción de que tiene a su lado un Dios vivo, un Dios que responde por usted. Y cuando usted tiene ese grado de fe, cuando usted cree que Él se levanta poderoso entre el dardo y usted para detenerlo, entonces Él galardona, Él recompensa su fe. Y otro cuento les cuento, su vida va a cambiar. Entonces sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerden aquella historia de cuando los discípulos van en el mar de Galilea y se viene una tormenta. Estaba leyendo que las tormentas en el mar de Galilea, las olas se levantan a 7 metros en algunas ocasiones. Imagínense una lanchita. Es que también hay que entender, que ponerse los zapatos. Imagínense una lanchita en el mar de Galilea, en medio de una tormenta. Jesús plácidamente dormido. Él sabía quién era su Dios.
Él sabía en quién confiar. Y los discípulos, muertos del susto de ver aquellas olas tan gigantescas anegando la barca. Cualquiera se asusta. Póngase en esa situación. Y despiertan al Señor. Y angustiados le dicen, sálvanos. ¿Y qué les dice Jesús? Hombres de poca fe. Es que no tienen fe. Ahora, lo que hay que rescatar aquí es que estos discípulos vivían a la par del Maestro. Estos discípulos veían los milagros asombrosos que Jesús hacía. Parecía que deberían de tener una fe sumamente fortalecida, pero aún así no la tuvieron. Entonces, lo que nos toca a nosotros es fortalecer nuestra fe. Métase en las Escrituras, estudie las Escrituras, reflexione sobre las Escrituras, sea un verdadero adorador. Ore. La oración abre las puertas de todo lo que es sobrenatural. Ayune, alabe, adore, sea un verdadero adorador. Porque los verdaderos adoradores, como lo mencioné anteriormente, tienen la armadura puesta. En forma proactiva, todos los días, nunca se la quitan. Recuerden, no seamos reactivos. No corra a ponérsela cuando el problema lo tiene al frente. No haga eso porque puede fracasar. Aprenda, escuche, atesore la palabra, que le sea de provecho. También recuerden, hay otra, en Marcos 9:14. Marcos 9:14, tal vez ya para terminar, yo quisiera leer el pasaje. Marcos 9:14. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Se los voy a leer. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible, incluso sacar los demonios que lo acechan. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, tengo fe, creo en ti, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué no pudimos, Señor, echarle fuera? Y Jesús les respondió, oigan qué importante, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Entonces, ya saben, por medio de este pasaje, que es importante la fe para actuar en el nombre del Señor y echar fuera
toda intención del diablo que pretenda dañarnos. El padre de este muchacho le dijo a Jesús: creo en ti, creo que eres capaz de darme libertad y paz. Y el milagro fue hecho. Entonces, te será hecho, dice la palabra, tal y como has creído. La fe es un escudo poderoso de salvación. Voy a leerles, gracias Eric, voy a leerles tal vez gracias Eric, los que anotan. Yo traje una serie de versículos para que la palabra les aproveche, para que reflexionen sobre esto que Dios ha traído a nuestra congregación el día de hoy, tan importante. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, resístanlo con la armadura puesta, resístanlo con fe fortalecida, resístalo con oración, con ayuno, con estudio de la palabra, resístalo con alabanza y con adoración. Resistid al diablo y huirá de nosotros. Resístalo para que huya avergonzado. Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién se atreve a estar contra nosotros? ¿Quién puede intentarlo? ¿Quién? Pregúntense. Romanos 10:11. Todo aquel que en él creyere jamás será avergonzado. Nunca será avergonzado. Será levantado, será recompensado. Nunca avergonzado, jamás. Pero hay que tener fe. Hebreos 11:33. Este versículo, atesórenlo. El versículo es grande. Yo solamente rescaté los últimos 3 renglones, pero habla de los hombres y de las mujeres de fe. Habla de Abraham, habla de Noé, habla de Moisés, habla de Sara y habla un montón de personajes. Y el versículo Hebreos 11:33 dice que por fe ellos conquistaron reinos, que por fe ellos hicieron justicia, que por fe ellos alcanzaron promesas, que por fe ellos taparon la boca de los leones, y por fe nosotros tendremos ese mismo proceder. Por fe taparemos la boca de los leones, por fe nos levantaremos firmes calzando el evangelio de la paz. Por fe oiremos la voz del Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Hermanos, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y que esta palabra realmente se la lleven, que no se la lleve el viento. Recuerden que tenemos una armadura que nos hace invulnerable prácticamente ante las acechanzas del diablo. Ahí está la salvación. Que el Señor me los bendiga abundantemente.